Recuerden que los números enteros es un conjunto que tiene que considerar los números negativos y los positivos. Y con esos números hay que hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Y también hay que hacer la potenciación y la radicación, como lo hicimos con los números naturales en su momento. Pero por ahora nosotros tenemos que estar muy bien con esas 4 operaciones que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Pero ustedes se darán cuenta que a veces tienen problemas con la resta, con la suma, y por lo tanto pues es necesario estar practicando siempre esas operaciones. Entonces, hoy vamos a dedicarnos a unos ejercicios como a retomar operaciones para que no podemos equivocarnos en las operaciones de suma, resta, multiplicación y división, porque necesitamos seguir avanzando, ¿cierto? Entonces vamos a aprovechar la clase de hoy para que practiquemos un poquito algunos problemas también que hay que resolver con los números enteros. ¿Tienen alguna pregunta? No, señor. Bien, entonces voy a compartir el tablero para que empecemos nuestro trabajo. Las hacemos, profe. No, vamos a borrar esto para empezar. Ese fue lo de la clase pasada, ¿no? Sí, esto es lo de la clase anterior. Vamos a borrar acá y entonces nos dedicamos al trabajo de hoy. Las personas que de pronto no entiendan, pónganle mucha atención para que vayan aclarando dudas en estas operaciones. Vamos a empezar con una operación bien simple. Supongamos que me dicen efectuar. Vamos a efectuar una operación aquí, llamémosla. Mire esa operación. ¿Qué operación es esta? Una suma. Una suma. Muy bien. De uno negativo con uno positivo. Entonces dirán, ¿y cómo se suma eso? La respuesta es muy fácil. Como es uno negativo, entonces usted lo que tiene que sacar es una diferencia. ¿Cuánto le falta a 15 para llegar a 36? Es decir, tiene que hacer una resta. Como ustedes la saben hacer. Así es que se suma, así es que se suman negativos más positivos. De 5 a 6 es una y de 1 a 3 son 2, mire. 21. Menos 21. Le faltan, mire, a 15 le falta 21 para llegar a 36. Listo, ya sabe cuál es la diferencia. Y ahora necesita colocarle un signo a este número. ¿Qué signo le coloca? El más, porque El más. tiene más valor absoluto el 36. Exactamente, así es que se suma. Mire, este es el signo que lleva el del 36 porque es el que tiene mayor valor absoluto. Mire qué fácil, eso no nos puede crear dificultad si se graban esas reglas. Por ejemplo acá, mire otra suma. Esto es otra suma. ¿Qué estoy sumando? Uno negativo con uno positivo. La pregunta es, ¿cómo se suma eso tan raro? Entonces usted dice, no, pues es muy fácil. Saque la diferencia simplemente, porque es que es uno negativo con uno positivo. La diferencia, ¿saben? Es que es decir, cuánto le falta a este para llegar allá, y por eso coloco un menos. Pero no es, recuerden que el negativo es este. Pero para yo sacar la diferencia, siempre pienso como que en el más pequeñito para alcanzar el más grande, ¿cierto? ¿Cuánto le falta al que tiene valor absoluto más poquito para alcanzar el que tiene valor absoluto más alto? ¿Cuánto le falta? Entonces uno dice, de 5 a 8 es 3 y de 2 a 11 es 9. Le falta 93. Pero menos 93. Exactamente, este resultado queda negativo porque se le coloca el signo del que tenga mayor valor absoluto. Entonces, ¿qué es la regla general entonces para sumar números de signo contrario? Mire, si usted tiene que sumar números donde uno sea negativo y el otro positivo, lo único que tiene que hacer es una resta. Usted lo resta común y corriente y al resultado le coloca el
signo del que tenga mayor valor absoluto. Entonces no se asusten por eso. Si a usted le dan, por ejemplo, este otro, a ver, 236 más menos 804. Mire, ¿qué está sumando ahí? Uno positivo con uno negativo. ¿Y usted qué dice? Ah, no, lo que tengo que hacer es una resta común y corriente y al resultado le coloco el signo del que tenga mayor valor absoluto. Entonces aquí diría, ¿cuánto le falta a 236 para llegar a 804? Eso es una diferencia. Eso es una diferencia. De 6 a 14, 8. De 4 a 10, 6. De 3 a 8, 5. Le faltan 500. Menos 568. Exactamente. Queda con el signo del que tenga mayor valor absoluto y en este caso es este. Este tiene mayor valor absoluto que este. Entonces yo creo que ahí no hay problema en lo que es la realización de sumas. Sumas, óigase bien, estamos hablando aquí de sumas de números que tengan signo contrario. Ahora, supongamos esta otra operación. Si usted tiene menos 36 más menos 25 más menos 84. ¿Cuánto da esto? Ah, pues aquí es muy fácil porque como todos son negativos, Se suman esos dos negativos y y se coloca signo menos. Si todos son negativos, entonces se colocan la suma de todos, se coloca signo menos. Aquí no hay problema. Se suman común y corriente. Mire, 36 más 25. Sumemos primero estos dos. Esto da 11, 6. Y sumémosle ahora el 84. Esto da 5 y 6 y 8, 14. Miren, en total me dio 145. Pero como todos son negativos, el resultado es negativo. Hágase de cuenta que usted está sumando bolas rojas y bolas rojas. El resultado tiene que ser bolas rojas. ¿Ven? Tiene que ser negativos porque todos son negativos. ¿De acuerdo? sí, profe. Bien. Ahora, si usted tuviera que sumar, por ejemplo, esto, 13 más 12 más 26. ¿Qué hay acá? Aquí lo que estoy sumando todos son números positivos. Mire, todavía más fácil, lo que ustedes ya saben hacer de siempre. 13 más 12 más 26, entonces usted coge 13 más 12, eso le da 25. Y ahora le suma este 26 y esto le da 51. ¿Y con qué signo? Pues obviamente positivo porque todos son positivos. ¿Ven? ¿Ya? Se repasó un poquito lo de la operación de suma. Sí, profe. Profe, sí hay que copiarlo. No creo que haya necesidad, solamente estamos repasando para las personas con problema que todavía no pueden sumar números de signo Profe, yo contrario. lo copié. Ah, bueno, no hay problema tampoco. Si lo quieren copiar, lo pueden copiar. Estamos repasando simplemente. Estamos haciendo un repaso general de cómo es que se hacen las operaciones con estos números con signos negativos y positivos. Bien, ¿ya puedo borrar entonces o no? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Eso en cuanto a la suma. Pero viene otra operación que les causa mucha dificultad, aunque no debería, porque cuando hablamos de restas, ya saben que eso es transformarlas en sumas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a usted le dice 8 menos 15. 8 menos 15.
Esta resta no estaban acostumbrados a hacerla ustedes porque ustedes siempre pensaban que el minuendo tendría que ser mayor. Y aquí estamos haciendo una resta donde es el minuendo menor que el sustraendo. Pero no vamos a tener dificultad. Con la regla que se les enseñó, dice, bueno, si usted quiere hacer restas, lo único que tiene que hacer es, coja el minuendo, siempre que usted vaya a hacer una resta, coja el minuendo y le suma, óigase bien, siempre, y le suma el El opuesto. opuesto del sustraendo. Y como aquí estamos prestando es el número 15, entonces el opuesto será menos 15. Y como usted ya sabe hacer sumas de este tipo, miren, usted ya sabe cómo se suman dos números, uno positivo y negativo, pero usted tiene que hacer cuánto le falta a 8 para llegar a 15, le faltan 7, ¿cierto? Y entonces queda menos 7 porque se le coloca el signo del que tenga mayor valor absoluto. Entonces, en conclusión, ya sabemos que 8 menos 15 es igual a menos 7. ¿Ven qué fácil? Entonces Está sencillo. no nos vamos a preocupar por resta, porque ¿cómo se hará una resta así? No, siempre sigan esta regla. Siempre hay que seguir esta regla. Al minuendo le sumo lo opuesto al sustraendo. Esto lo hacen siempre que tengan una resta, hasta que ustedes cogen práctica. Entonces, llegará el momento en que usted no necesite hacer esto, sino que mentalmente ya hace esta resta. Pero mientras practica, mientras aprende esto, tenemos que hacer este procedimiento. Vamos a hacer otra resta. Supongamos que me dicen 224 menos 310. Otra vez, ¿cómo se hará esta resta? Pues no se pongan a pensar en nada más, sino en lo siguiente. Al minuendo Se le le suma el opuesto del suma sustraendo. el opuesto. Y el opuesto es menos 310. ¿Cierto? Entonces, como usted ya sabe hacer esta suma, pero lo único que tiene que decir, ¿cuánto le falta a 224 para llegar a 310? Entonces usted dice así. ¿Cuánto le falta a 224 para llegar a 310? Entonces usted hace la diferencia. De 4 a 10 es 6, de 3 a 11 es 8 y de 3 a 3 es 0. Entonces la respuesta acá es 86. ¿Con qué signo? Con signo negativo. Porque este es el que tiene mayor valor absoluto. Es decir, que si usted quiere hacer esta resta, el resultado de esta resta es menos 86. ¿Cierto? ¿Se ha entendido o no? ¿Tienen todavía dudas? No, profe, entendido. No, profe, entendido. Muy bien, eso es lo que necesitamos, que entiendan bien. Los que tengan dudas, por favor aclararlas, porque esto que estamos haciendo es la base de lo que nos espera de ahora en adelante. Ya no se pueden equivocar en la resta ni en las sumas. Bien, voy a borrar entonces. Vamos a hacer otros ejemplos para seguir practicando. Entonces, cuando tengamos que hacer restas, piensen en la suma, que ustedes ya saben sumar perfectamente. Entonces, la resta no los tiene por qué asustar, ni mucho menos hacerla mal. Supongamos que tiene esta resta, menos 15, menos 225. Mire esto. Ah, muy fácil. ¿Qué estamos restando ahí? ¿Qué números estamos restando? A ver. Menos 225 y menos 15. A menos 15 le estamos restando 225. Este es negativo, este de acá es negativo y este de acá es positivo. Entonces, este signo que hay acá, este signo que hay acá es el de signo de resta, porque estamos hablando de resta. Entonces estamos restando uno negativo, a uno negativo le estamos quitando uno positivo. Entonces esto me va a quedar, como es una resta, entonces yo digo, pues es muy fácil. 240, menos 240. Al minuendo, mire, al minuendo, que es este, le sumo el opuesto
y el opuesto será menos 225. Esto es lo que tengo que hacer realmente. Entonces, como ustedes ya saben sumar números negativos, entonces usted dice, ¿cómo es que se suma número negativo? Entonces dice, normal, común y corriente, solo que el resultado va a quedar negativo. Entonces lo suma común y corriente. 225. Menos 245. Entonces, no, 240. Eso, 5 y 40. 5, 10. 3 y 1, 4, 240. Listo. Pero le falta algo a esto. ¿Qué es lo que le falta? El signo El signo menos, de menos. porque todos dos tienen signo menos, por eso es que queda menos. Supongamos otro ejemplo. Digamos que usted le dice, bueno, de menos 230, mire, restar de menos 230, restar menos 150. Mire cómo le dan el ejercicio. Entonces le están diciendo, haga esta resta. Pero usted entonces dice, bueno, sí, tengo que restar, pero ¿cuál es que es el minuendo? Ah, este es el minuendo. Este es el que tengo que poner de primero. Y este es el sustraendo, porque esto es lo que voy a quitar. Eso es lo que tienen que identificar. ¿Qué es lo que van a quitar? Entonces digo, a menos 230, 80, profe. le voy a quitar, mire, le voy a quitar, este es el signo de quitar. ¿Cuánto le voy a quitar? 150. Menos 150, menos 150. Este signo que hay acá es el del número. Y la operación resta está representada por esta rayita. Eso lo saben muy bien. Entonces, a menos 230 le estoy restando menos 150. ¿Listo? Es resta normal, profe. Bueno, entonces, ¿cómo es que se hace esta resta? Entonces te dice, 80, profe. vamos a mirar. Al minuendo 380. le sumo, mire, le sumo, ¿cuál es el opuesto de 150? De menos 150. 350. Listo, mire, entonces, al minuendo, mírelo acá, está, le sumo el opuesto del sustraendo. Y si el sustraendo es menos 150, pues su opuesto será 150. Entonces ahora ya lo que tengo acá es una suma de uno negativo con uno positivo. Y volvemos al cuento. ¿Cómo se suman estos dos? Muy fácil. Encuentre la diferencia. ¿Cuánto le falta? 120. Entonces de 0 a 0 es 0, de 5 a 13, de 5 a 13 es 8 y de 2 a 2 es 0. ¿Qué le faltan? 80. ¿Cierto? ¿Y con qué signo queda? Negativo, ¿cierto? Entonces, el resultado de esta resta es menos 80. ¿Ya? Estamos aclarando las dudas. ¿O tienen alguna dificultad todavía? No, profe. Profe, se le está pegando el micrófono. Sí, se le está pagando mucho. Bueno, voy a salir un momentico entonces. De 14. Mire cómo le da la resta aquí. Restar menos 112 de 14. Entonces la cosa es que usted siempre en las restas tiene que identificar cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo. Entonces, en este caso, el minuendo es 14, es el que tiene que colocar de primero. Entonces, a 14 le resta, mire, le resta menos 112. A 14 le resta menos 112. Usted tiene que identificar bien eso. Aquí lo que estoy diciendo es quítele menos 112 a 14. Entonces así es que se cuadra la resta. Y esto es igual. Nuevamente, al minuendo le sumo el opuesto del sustraendo. Y como es menos 112,
su opuesto será 112. 126 da. Esto da 126. Entonces, mire, esta resta es 126. Bueno, aclaradas las dudas. Sí, profe. Bueno, este repaso que hago es porque se han detectado algunas dudas en algunos estudiantes y quiero que se aclaren para que todo nos quede bien como debe ser. Bien. En cuanto a la división y la multiplicación, pues esas no ofrecen mucho problema porque saben que hay una ley de signos. Por ejemplo, si a usted le dicen multiplicar, vamos a efectuar una multiplicación. Efectuar menos 115 por menos 12. Estamos multiplicando dos números negativos, eso no es problema. Las multiplicaciones se hacen común y corriente. Usted multiplica común y corriente. 2 por 5, 10. 2 por 1, 2 y 1, 3. 2 por 1, 2. 1 por 5, 1 por 1 y 1 por 1. Esto me da 0, 8, 3 y 1. Mire, una multiplicación común y corriente. He multiplicado los números. Lo único que hay que tener en cuenta es que al final también tengo que hacer otra multiplicación. ¿Y cuál es esa multiplicación? La multiplicación de los signos. Entonces dice, menos por menos da más. Menos por menos da más. Y ya. O sea que el producto de este número negativo con este número negativo me da un número positivo que es 1380. Entonces, en la multiplicación no creo que haya dificultad porque ustedes deben de tener en cuenta esta tabla de signos. Si yo multiplico más por más, el resultado va a ser más. Si multiplica más por menos, el resultado va a ser menos. Si multiplica menos por más, el resultado va a ser menos. Y si multiplica menos por menos, el resultado va a ser más. Esta es la tabla de signos que tiene que tener en cuenta para hacer una multiplicación. ¿De acuerdo? Entonces aquí no creo que haya dificultad en cuanto a la multiplicación. O sea que al multiplicar signos iguales, el resultado es positivo, mire. Y si multiplica signos contrarios, el resultado es negativo. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Bien. Entonces la multiplicación no la vamos a seguir, pues yo creo que no hay necesidad de aclarar más. Y lo mismo ocurre con la división. Si a mí me dicen efectuar, digamos, a ver, 36 dividido menos 12, pues eso es una división común y corriente. Coger 36, lo divide en 12 y eso saben que me da 3. 3 por 12, 36 a 36. O sea que el resultado de esta división es 3. Pero ahora tengo que dividir los signos. Y veo que aquí es más dividido menos, más dividido menos, me da menos. ¿Por qué? Porque tengo que seguir también la regla de los signos, que es similar a la del producto. Entonces, si yo divido dos signos positivos, el resultado va a ser positivo. Si yo divido más entre menos, el resultado va a ser menos. Menos dividido más, el resultado va a ser menos. Y menos dividido menos me da positivo. Entonces mire que es igual a la de la multiplicación. Al dividir signos iguales, el resultado es positivo, mire. Pero si divido signos contrarios, el resultado es negativo. Entonces tampoco
hay problema en la división en cuanto al manejo de los signos. ¿Tiene alguna pregunta? Bien, bueno, ayer me preguntaban que cómo iban ustedes en la materia. Pues en general todos van muy bien, porque me han cumplido con las clases virtuales, muchos, la gran mayoría diría yo. Solo hay unos pocos que están quedados porque no entran a las clases virtuales. Entonces los que están entrando a clases virtuales normalmente y que están haciendo los trabajos que les he colocado, no tienen dificultad alguna. Entonces tienen que seguir adelante con ese interés, con ese deseo para que todos los días aprendamos más y nos vaya muy bien. Profe, Sí, ¿y no nos puede decir quiénes van ganando? acabo de decir. Si Todos. si ustedes han cumplido con las clases virtuales, yo aquí tengo todas las asistencias. Si ustedes han cumplido con todas las clases o con la mayoría de las clases y han cumplido con los trabajos que se les ha puesto, entonces van ganando la materia, o sea que no tienen problema. ¿Sí? Entonces, esa es lo que les tengo para contar para que estén tranquilos. Si de pronto hay alguien, por ejemplo, alguien que no haya podido asistir, aquí tengo a alguien que tiene excusa, ya la anoté, entonces no hay problema tampoco. Que era Julián David Gaviria, que tenía excusa por unos días que no pudo asistir, pero normalmente ha asistido a las clases. No hay problema. El problema es con aquellos que nunca ingresaron a la clase, entonces esos sí están, digamos, en más dificultad, a no ser de que presenten los trabajos que les envió la fotocopiadora. Bueno, hay algunas personas que solo entraron 2 veces y no volvieron a ingresar, entonces esos sí están con problemas, pero la mayoría, ustedes saben quiénes son, cada uno sabe si ha entrado o no a las clases, no hay problema. Entonces, esa es, digamos, una buena noticia para ustedes, que van bien en la materia. ¿Listo? Profe, entrar a clase es una nota. Sí, yo trato de que cada clase sea una nota para que puedan tener un promedio bueno de nota. Tengo para informarles que hay algunos estudiantes que entran y vuelven y se salen de las clases. Tienen que poner cuidado con eso porque pues, la idea es que estén durante toda la hora en el proceso. ¿Listo? Bien, vamos a cambiar entonces de tema, o de tema no, vamos a continuar con el repaso, pero haciendo otro tipo de trabajo. Voy a dejarles de compartir un momentico la pantalla del tablero y les voy a mostrar otra pantalla. Vamos a analizar unos problemas que tienen que ver con la aplicación de los números enteros. Vamos a mirar, por ejemplo, este número 14. A ver, bajemos y aquí hay otro. Empecemos con este 9 más bien. Entonces, en su cuaderno pueden colocar problemas, resolución de problemas, ¿cierto? Pueden colocar así, resolución de problemas. Y pueden tomar nota de ese primer problema. Yo los espero un momentico para que empecemos a resolver ese tipo de problemas. Me dicen cuando terminen de anotarlo. Quiero que me den alguna respuesta, a ver qué les dio. Vamos a colocar 41 grados. Esto significa grados centígrados, así es que uno menciona la temperatura. 41 grados centígrados. Bien, entonces leamos el problema. Normalmente cuando tenemos que resolver problemas de este tipo hay que leer muy bien e interpretar qué es lo que están preguntando. Entonces aquí me dan una información y luego me hacen una pregunta en relación a esa información. Entonces yo tengo que relacionar muy bien la información dada con lo que me piden.
Entonces dice, la temperatura de una ciudad a las 9 de la mañana, mire, este dato es importante. Era de 26 grados centígrados, entonces son informaciones que usted tiene que ir tomando. A ver, a las 9 de la mañana, la temperatura era de 26 grados centígrados. Y entonces le dicen luego, bueno, esta es una información adicional. Si cada hora que pasa la temperatura aumenta 3 grados centígrados, la pregunta es, ¿cuál es la temperatura a las 2 de la tarde? Entonces, la pregunta aquí es, a las 2 de la tarde, es 2 p.m., ¿cuál será la temperatura? Mire, usted ya tiene que empezar a interpretar lo que le dan con lo que le piden. Entonces, aquí hay un dato muy importante. Cada hora que pasa, la temperatura aumenta 3 grados. Entonces te dice, bueno, yo necesito saber cuántas horas hay desde las 9 a las 2. Entonces, eso sería como una pregunta que usted tiene que resolver. ¿Cuántas 41 horas, digo 41 grados. horas han pasado? ¿Cuántas horas hay? 5, En, 5, profe. bueno, entre las 41 9 grados. de la mañana y las 2 de la tarde. Esa es una pregunta que usted tiene que resolver primero, ¿cierto? Porque usted necesita saber cuántas horas han pasado para poder saber cómo aumentó la temperatura. Entonces, ¿cuántas horas hay entre las 9 y las 2? Entonces, la respuesta... Son 5. 5. Hay 5 por 5 3 es horas. 15. 5 horas. Han pasado 5 horas. Y como cada hora la temperatura aumenta 3 grados, la operación es una multiplicación. Muy bien lo que acaban de hacer. 5 5 por por 3, 3, 15. 15. Entonces, Más 26 es 41. 5 por 3, 15. 15. 15 grados. ¿Cierto? 5 por 3, 15. Es decir, que en las 5 horas ha aumentado 15 grados. Y la pregunta es, ¿cuál es la temperatura de esta ciudad a las 2 de la tarde? Pues como inicialmente es 26, usted tiene que sumar 26 grados, que era las 9 de la mañana, más 15, Siempre es 41. esto es 41 grados centígrados. Muy bien. Muy bien. ¿Ven qué fácil la solución del problema? Pero hay que interpretarlo. Hay que saber qué es lo que dan, qué es lo que piden. Cada una de estas cosas me ayudan a resolver el problema. Porque hay una información que dan y con base en esa información tengo que resolver la pregunta, que en este caso es ¿cuál es la temperatura de esta ciudad a las 2 p.m.? ¿Está clara la situación ahí? ¿O alguien tiene alguna duda? No. Bien. Mire que aquí se utilizó la operación de multiplicación y la operación de suma. Pues mire que esas operaciones sí se necesitan para resolver problemas. Bueno, voy a borrar acá. Voy a Profe, no borre. compartirles de nuevo. Voy a compartirles de nuevo la página de los problemas. Van a copiar otro. ¿Están viendo otra vez la pantalla de los problemas? Bueno, entonces vamos a hacer el segundo. Copian el segundo, le dan solución y volvemos a mirar el tablero a ver cómo nos da esa solución. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Bien, entonces empecemos. Mientras tanto les doy un momentico para que puedan resolverlo. Vamos a copiar la respuesta que les dio. Profe, me dio. A ver, mejor de sí o no, porque dice, ¿es posible acomodar todas las bolsas en el camión? Profe, no es posible. Profe, No. no es No, posible. profe, es mucha bolsa. No Hay es mucha. posible. Bueno, vamos a mirar qué es lo que pasó ahí. Vamos a ver por qué no es posible. Bueno, el camión de Alejandro tiene una capacidad para almacenar 300 cajas, es decir, solo puedo colocar 300 cajas en ese camión. Y luego dice, si en cada caja se empacan 48 bolsas y hay un total de 16.800 bolsas,
la pregunta ¿es posible acomodar todas las bolsas en el camión? Entonces mire la interpretación que hay que darle al problema. Hay que tener en cuenta que ese camión solo puede tener 300 cajas. Sí, ¿qué pasó? Es que él necesita como una caja, ¿Cómo? porque no le alcanzan las 16.800. Ah, claro, eso es lo que estamos analizando. Entonces, mire, hay que tener muy en cuenta que solo puede tener unas 300 cajas ahí en su camión. Listo. Eso es una información básica que nos da el problema. Bueno, y luego viene una información adicional donde nos dice, bueno, en cada caja solo se pueden meter 48 bolsas, pero tienen 16.800 bolsas. ¿Qué información puedo obtener yo con este número y con este número? ¿Qué información puedo tener? Multiplicaré el 48 con el 300. 300. 48 por 300. Sí. ¿Y qué nos daría si hago esa multiplicación? 14.400. 14.400. Sí, A profe. ver, voy a hacer esa multiplicación. Voy a hacer esa multiplicación a ver qué me da. 3 por 8, 24. 3 por 4, 12. Y le agrego 2 ceros. Muy bien, 14.400. ¿Qué? ¿Estos son bolsas o son cajas? ¿Qué es esta cantidad? Bolsas, profe. ¿Bolsas o cajas? Bolsas. Estas bolsas Mire, le caben a 300. estoy multiplicando bolsas y cajas. Entonces la respuesta aquí es, ¿qué sería? ¿Bolsas o cajas? Digo que caja. Porque, Bolsas. mire, póngale cuidado usted a esto. Póngale cuidado. Si yo multiplico 300 por 48, póngale cuidado que por eso es que hay que analizar muy bien el problema. Si yo multiplico, póngale cuidado a este ejemplo sencillo, olvidémonos de esto por el momento. Olvidémonos de esto por el momento. Si yo tengo 3 más 3 más 3 más 3, recuerden que es una suma del mismo número, que yo lo puedo representar así, 4 por 3 me da 12, ¿cierto? Esto es lo que llaman multiplicación. Una escritura abreviada de una suma del mismo factor, ¿cierto? Entonces yo tengo aquí 3 bolsas, más 3 bolsas, más 3 bolsas, más 3 bolsas. Eso me debe dar ¿cuántas bolsas? 12 bolsas. 12 bolsas. Estoy sumando lo mismo, mire. Solo que aquí lo hice la abreviatura para poder no tener que escribir tantas veces estos números. Lo mismo sucede acá. Póngale cuidado a esto. Si yo cojo 48, ¿48 qué? Bolsas, porque estos son bolsas. ¿Y la sumo cuántas veces? 48 más 40. ¿Cuántas veces? 300. 300 veces. Supongamos que ya estoy escribiendo aquí 300 veces. 48 más 48 más 48 más 48. Me tiene que dar 14.400 ¿qué? Bolsas. 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 Pero recuerden también que como la multiplicación es una operación conmutativa, en vez de sumar 300 veces 48, yo puedo sumar 48 veces 300. 300 más 300 más 300. ¿Cuántas veces? 48. 48. 48 veces.
Y esto también me debe dar 14.400. Pero en este caso sería ¿qué? Cajas. Cajas. Entonces mire que esta multiplicación está mal porque yo no puedo decidir si este resultado son bolsas o son cajas. Usted no sabe si estos son bolsas o son cajas, porque está multiplicando dos cosas distintas. Está multiplicando bolsas con cajas. Entonces, esta respuesta no puede ser, porque usted al final no me puede decir si este resultado son bolsas o son cajas. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, eso tienen que tener mucho cuidado cuando van a mezclar las cantidades que están multiplicando. Por ejemplo, usted no puede multiplicar 2 borradores por 3 lápices. Eso no se puede, porque son cantidades muy distintas. Aquí está hablando de borradores y aquí está hablando de lápices, por ejemplo. Usted no puede multiplicar 2 por 3 da 6, pero 6 ¿qué? ¿Borradores o lápices? No puede, ¿cierto? Usted lo que puede hacer es multiplicar 2 borradores por 3 solito. ¿Por qué por 3? Porque cuando yo digo por 3 quiere decir que está multiplicando, o sea, sumando 3 veces el 2. 2 más 2 más 2 daría 6. Entonces 3 por 2 da 6 borradores. Pero en este caso primero, usted no puede llegar a multiplicar 2 borradores por 3 lápices. Es como, por ejemplo, que usted vaya a la tienda y le diga al señor, deme 3 libras de papas. 3 libras de papa y 2 libras de carne. En total sería 3 por 2, 6 ¿qué? 6 ¿qué? ¿Papas o carne? No se sabe. ¿Papas o carne? No se sabe. Entonces, lo mismo tenemos que hacer acá. Cuando hablo de multiplicación, recuerden que la multiplicación es una suma del mismo elemento varias veces. Del mismo elemento. Entonces, yo tengo que hacer lo siguiente. A ver, en cada caja hay 48 bolsas y hay en total 16.800 bolsas. Estas bolsas, mire, estas bolsas las tengo que empacar ¿en qué? En unas cajas. Y esas cajas son las que voy a guardar en este camión. Voy a guardar ¿cuántas bolsas? 16.800 bolsas. ¿En qué voy a guardar esas bolsas? En unas cajas. Entonces la pregunta que tengo que hacer para resolver este problema es decir, ¿cuántas cajas? Mire, así es que se empieza a resolver. ¿Cuántas cajas necesito para empacar 16.800 bolsas? ¿Cierto? ¿Cuántas cajas necesito? Entonces usted dice, ¿cuántas cajas necesito? Y tiene otro dato. Resulta que en una caja caben ¿cuántas bolsas? 48. Entonces ahí está la información completa. Entonces usted dice, yo sé que en cada caja puedo empacar 48 bolsas. No caben más. Entonces, con toda esta información usted necesita saber cuántas son las cajas que necesita. Entonces, ¿qué operación haría yo ahí? División, profe. Una división, exactamente. Necesito dividir 16.800 bolsas
las tengo que dividir entre 48 bolsas. Y mire que ahí sí estoy dividiendo bolsas con bolsas. ¿Cuánto da esta división? A ver, empecemos a hacerla. Está 3 veces. 3 por 8, 24, a 28, 4. Van 2. 3 por 4, 12, y 2, 14, a 16. Fue 350. Bajo el 0. Está 5 veces. 5 por 8, 40, 40 a 0. 5 por 4, 20, 24 a 0. Bajo el 0, en el 0 no está 0 al cociente. Muy bien, 350. Mire, necesita 350 cajas para poder meter estas 16.800 bolsas. Pero el camión solo tiene capacidad para 300 cajas. Entonces la respuesta es, no es posible. Pero no basta con no es posible, porque es que tengo que justificar por qué fue que no fue posible. Entonces digo, no es posible. Necesito, o sea, porque necesito 350 cajas. Y al camión le caben solo 300. ¿Ven? Entonces, por eso es que no es posible. No es posible, porque necesito 350 cajas y al camión solo le caben 300. Entonces, este no es posible debe ir acompañado del por qué. Porque ustedes, según en cuentas, hicieron una multiplicación mal. Les dio 100, o mejor, 14.400 es lo que le dio a varios. Yo no sé si alguno llegó a esta respuesta. ¿Alguien llegó a esta respuesta o no? Bueno, entonces, supongamos que la mayoría llegó a esta respuesta, 14.400. Y eso le permitió decir que no es posible. Lo cual, quedó bien esto, que era lo que se preguntaba, pero la justificación quedó mala. Porque hizo mal la operación. Entonces, esta respuesta de no es posible debe tener una justificación para poder saber si sí trabajó bien el problema. ¿Se entendió la solución de este ejercicio? Sí, pero Bueno, entonces mire que no es solamente hacer una operación ahí por hacerla, porque se le ocurrió, sino que esa operación tenga una lógica. Una lógica. Bueno, ustedes están copiando este ejercicio. Sí, profe. Bien. Entonces mire que todo tiene que ir bien encadenado, una con otra. Bueno, vamos a mirar otro distinto acá. Mire aquí, por ejemplo, el 14, el 15, el 16. Pero eso lo vamos a resolver luego. Mire el 17. Realice las operaciones, escriba el valor absoluto de cada resultado en los círculos de la figura 1.37. En esta figura que hay acá. En ese triángulo. ¿Ven? Profe, que hay que hacer esa palabra. hay que hacerla. ¿Qué dice? No, espere que este es un trabajo que les voy a colocar enseguida. Estoy diciéndoles qué van a hacer. Mire el ejercicio 17. Realice las operaciones y escriba el valor absoluto de cada resultado en los círculos de la figura 1.37, de tal manera que la suma de cada lado sea 20. Entonces, mire. Usted hace las operaciones, esos ejercicios que hay ahí. Y en ese triángulo que hay ahí de círculos, va a colocar los números, o sea, el valor absoluto. ¿Saben lo que es valor absoluto? Del resultado.
en esos círculos de tal manera que la suma de cada lado, o sea, lo que sume por este lado sea 20, lo que sume por este lado sea 20 y lo que sume por este lado sea 20. Ese es un ejercicio para ejercitar las operaciones. Pero ¿de dónde salen esos números? De hacer estas operaciones. Vean. Aquí le va a dar un resultado, aquí le va a dar otro resultado, y así en cada uno. Y en esta figura coloca el valor absoluto de esos resultados, de tal forma que la suma de cada lado le dé 20. Mire que son 9 círculos y son 9 operaciones. O sea, por cada operación le va a dar un resultado. Aquí en la A le va a dar un resultado, aquí en esta le va a dar un resultado, y en cada uno, y esos resultados son los que usted va a colocar en estos círculos, de tal forma que al sumarlos, cada lado sea 20. ¿Se entiende ese ejercicio o no? Sí, señor. Vale, para volverse a explicar. ¿Todos lo entienden? ¿Todos lo entienden? Sí, profe. Bueno, entonces los resultados los van colocando aquí en estos círculos y los colocan de tal forma que cuando usted tenga los resultados acá le dé 20 al sumarlos, le dé 20 al sumarlos por acá y 20 al sumarlos. Recuerden que hay que colocar es el valor absoluto ahí de los resultados. Bien, entonces este ejercicio se los voy a enviar al grupo, ahí al WhatsApp, para que ustedes lo resuelvan y me los envíen. Tienen plazo hasta el próximo, ¿cuándo nos vuelve a tocar clase? Mañana, ¿cierto? El lunes. No, el lunes. No, el lunes. El lunes. Tienen plazo hasta el martes. El lunes es festivo, ¿cierto? Sí. Ustedes hasta el martes. El martes me los envían. Yo se los envío dentro de un momentico al WhatsApp para que me los resuelvan y me envíen fotos el próximo martes. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Sí, profe. Bueno, ¿listos? Ya quedamos listos por hoy. La clase termina con esto. Yo se los mando, como les digo, para que los hagan.